ibn al-Mu'taz. Su nombre completo es Abul Abbas Abdallah ibn al-Mu'taz. Fue un príncipe y poeta, hijo del 13º califa de la dinastía Abbasí. Y lo más llamativo con respecto a su obra es que, según el Manual de Literatura Árabe Clásica que consultemos, le encontraremos clasificado o bien como poeta modernista o bien como poeta neoclásico, siendo así que la clasificación más correcta y la que siguen la mayor parte de los expertos sobre el tema es que se trata de un poeta creativista, es decir, que introdujo innovaciones en la poesía, pero que no se le puede clasificar como poeta modernista y, de hecho, se trata más bien de un precursor de los poetas neoclásicos. Nació en Samarra el 23 de Sha'ban del 247, que corresponde al 1 de noviembre del 861, y fue estrangulado en Bagdad el 21 de Rabi' al-Awwal de 296, que corresponde al 18 de diciembre del 908 de la era cristiana, en un complot para nombrarle califa en vez de al-Muqtafi. Al final la guardia acabó poniéndose en su contra y murió estrangulado. El nombre de su madre no se conoce con certeza, solo sabemos que era una yarilla, una doncella o esclava de su abuela, a la que se conocía con el apodo de Qabija, y que probablemente, al igual que la abuela, era de origen bizantino. Su abuelo, que era al-Mutawakkil, fue asesinado 4 días después de nacer él, y en el 869 su padre fue depuesto y encarcelado hasta su muerte por intentar sustituir a los soldados turcos por soldados bereberes africanos. Después de la muerte de su padre, le mandaron con su abuela a la Meca, donde estudió con Ahmad ibn Sa'id al-Dimashqi y con los famosos filólogos al-Mubarrad y Tha'lab. En cuanto a las experiencias vitales que influyeron en la obra de Ibn al-Mu'taz, la primera, por supuesto, es su pertenencia a la familia Abbasí. No se sabe demasiado acerca del tipo de relación que Ibn al-Mu'taz tuvo con sus tíos al-Mu'tamid y al-Muwaffaq. Solo se conservan un par de elegías que los críticos han descrito como bastante convencionales, digamos con un tono no muy personal, sino más bien siguiendo el modelo establecido y sin aportar nada acerca de su dolor real. Y esto lo han puesto en contraste con otra de sus elegías que dedica a su tío Muhammad ibn al-Mutawakkil, en la que sí se aprecia un dolor más sincero, digamos. Después de la muerte de al-Mu'tamid en el 892, Ibn al-Mu'taz acepta una invitación del nuevo califa, al-Mu'tadid, para establecerse en Bagdad, en la corte. Esta invitación probablemente fue sugerida al califa por el visir Ubaydallah ibn Sulaymán ibn Wahb, que era amigo de Ibn al-Mu'taz. A partir de entonces, Ibn al-Mu'taz se dedicó en estos años a los placeres de la corte, que además describía en su rica poesía de Sharab o de Hamriyat, es decir, poesía báquica, así como en su poesía de Ghazal, es decir, la poesía amorosa. Parece que se construyó en Samarra 2 palacios y en uno de ellos organizaba reuniones de poesía, canto, etc., lo que se conoce como majalis, y en estas reuniones componía versos para que fuesen posteriormente cantados. Estas tertulias se prolongaban hasta altas horas de la madrugada, como era costumbre, y algunas de ellas incluso tenían lugar en los patios de los conventos de frailes, porque como no musulmanes, estos podían tener vino. En otras de sus composiciones se dedicó más al tema político, a la restauración del imperio abbasí, a la derrota de los enemigos, enemigos que principalmente son los chiíes y otros disidentes.
También dedicó bastantes panegíricos a los logros de su primo, el califa. Compuso también un poema histórico que celebran la vida y obra de este personaje, ¿no?, del califa. Y cuando el califa muere en el 902 y le sucede su hijo al-Muqtafi, Ibn al-Mu'taz se ve involucrado en las intrigas de un grupo de cortesanos que deseaban pues, conseguir una parcela de poder y asegurarse una influencia en el nuevo gobierno. En Dhul-Qa'da de 295, o sea, en agosto del 908, un hermano de al-Muqtafi, Ja'far, fue proclamado califa y un grupo de oficiales, secretarios y jueces que no estaban de acuerdo con ese nombramiento formaron un complot para proclamar califa precisamente a Ibn al-Mu'taz. Y él aceptó, pero con la condición de que no hubiera derramamiento de sangre. En el 908 Ibn al-Mu'taz fue efectivamente proclamado califa, tomó el nombre de reinado de al-Muntasif Billah, pero los guardias del califa opusieron resistencia a los ataques de palacio y acabaron terminando con la vida de Ibn al-Mu'taz. Mientras que los simpatizantes que habían promovido ese complot desaparecieron y no llegaron a defender al poeta. El rasgo de la poesía de Ibn al-Mu'taz que le va a hacer ser considerado como poeta creativista es sobre todo la elección de temas que emplea en sus poemas, principalmente la descripción de la naturaleza en todos sus aspectos y manifestaciones. En sus poemas encontramos descripción de las estrellas, los astros, los jardines, las flores, los animales. Por ejemplo, son muy famosos sus poemas de caza o cinegéticos, ¿no?, los poemas de Tardiyat, que componía en metros rayas. Pero con todo, a pesar de este rasgo que comparte con los poetas modernistas, Vernet de hecho le describe como el último gran modernista, otros estudiosos han considerado que su poesía permanece de alguna manera dentro del ámbito tradicional de la poesía árabe, de la que además tenía un profundo conocimiento, de forma que su estilo era más cercano al de los poetas neoclásicos, sobre todo al de al-Buhturi, que al de los poetas modernistas. Mahmud Sobh, por ejemplo, decía que Ibn al-Mu'taz tenía su estilo propio y que difícilmente se le podía incluir en ninguna categoría de poetas. La poesía de Ibn al-Mu'taz no dejó de impresionar a sus contemporáneos y también a las generaciones posteriores, quienes admiraron particularmente su uso de las figuras retóricas, especialmente sus tashbihat, o sea, sus símiles, porque consideraban que eran unos símiles muy poderosos y que conseguían evocar imágenes de lo que estaba describiendo. Y este va a ser su rasgo principal, que veremos a continuación, sobre todo porque digamos que teoriza al respecto del uso de esas figuras retóricas en una de sus obras más importantes, el Kitab al-Badi'. En su Kitab al-Badi', Ibn al-Mu'taz expone de forma muy bien estructurada y además muy meticulosamente que todo lo que se atribuye a innovaciones de los poetas modernistas y también de los creativistas es en realidad clásico, puesto que demuestra que ya aparece tanto en la poesía preislámica como en la poesía islámica temprana, incluyendo también la época omeya, así como en el Corán, en los dichos del profeta, y pretende de ese modo replicar a la Shu'ubiyya, a ese movimiento que podríamos describir como antiárabe o de reivindicación de la cultura persa, que llegó a menospreciar de alguna manera la retórica árabe. De ahí que más que como el último gran modernista se le haya descrito como precursor de los poetas neoclásicos.
Su siguiente obra más famosa fue su Tabaqat ash-Shu'ara al-Muhdathun, que es una antología de poetas modernistas que alcanzó muchísima difusión y también una gran fama, y contiene, entre otros elementos, largos poemas que no se van a encontrar en ninguna otra fuente. Hasta ahora solo se ha encontrado un manuscrito de esta antología, que además no está completo y que se preserva en la biblioteca del Escorial. Sobh también menciona en su manual de literatura el Kitab al-Adab, que es una colección de dichos anónimos que ilustran las cualidades morales y el comportamiento que debe tener un hombre educado, pero sabemos que compuso otras muchas obras sobre metáforas báquicas, sobre plagios, una colección de epístolas poéticas, etc. داوي الهموم بقهوة صفراء وامزج بنار الراح نور الماء ما غركم منها تقادم عهدها في الظن غير هشاشة صفراء ما زال يصقله الزمان بكره ويزيدها من رقة وصفاء حتى إذا لم يبق إلا نورها في الظن واعتزلت عن الأقداء وتوقدت في ليلة من قارها كتوقد المريخ في الظلماء نزلت كمثل سبيكة قد أفرغت أو هية وثابت من الرمضاء واستبدلت من طينة مخطومة تفاحة في رأس كل إناء لا تذكرني بالصبوح وعديني كأس المضامة عند كل مساء كم ليلة شاغل الرقاد عذولها عن عاشقين توعدا للقاء عقدا عناقا طول ليلهما معا قد التقى العشاء بالعشاء حتى إذا طلع الصباح تفرقا بتنفس وتأسف وبكاء ما رعانا تحت الضوجة شيء سوى شبح النجوم بأعين الرقباء